Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, casi como quien dice, sin bajarnos del tren de donde hemos estado en Madrid durante la tarde de hoy para esa conferencia. Coloquio con Pablo Combronero. Encantados de agradecer a Marcos de Quinto, su local, su asociación, Pie en Pared, donde hemos hecho el acto, pues que hemos tenido lleno con casi 70 personas. Muy a gusto, cansados, eso de ir y moverse, ya no estamos en edad, pero creemos que es necesario más en estos tiempos. Tiempos donde, como recordando esa Segunda Guerra Mundial, parece que las fuerzas ya están a las puertas de Berlín, vamos a decirlo así. ¿Y saben cuál es el Berlín actual del gobierno? Fíjense que es muy curioso que el Berlín lo están marcando, fíjense el detalle, los socios, que parece que consienten lo de las putas, lo de la corrupción, todo eso, pero según parece ponen la línea verde en la financiación ilegal del Partido Socialista, y en eso se está trabajando, y ahí hay una figura clave, que es el señor Zapatero. Vamos a ver los próximos días mucho movimiento sobre esa financiación, donde además puso la mano en el fuego el presidente Sánchez y donde quedará en evidencia que nuevamente mintió. Porque esto del Partido Socialista no va de las mentiras de Sánchez, porque recordarán que cuando fue registrada la casa del señor Ábalos, bajó abajo ahí en esa camiseta súper chula, súper guay, y dijo que él había colaborado mucho con la Guardia Civil en el registro, que súper amables. Pues resulta que ahora sabemos la parte B de la historia. La primero, que se le encontraron 34 dispositivos. Ya me dirán cuántos de ustedes tienen 34 dispositivos, discos duros, móviles, etcétera, en casa. Luego, que una señorita, suponemos la que fue a pasear al perro, intentó bajar con un disco duro entre las faldas, para que vean, lo vio uno de los guardias de la civil de la UCO, la cachearon e intentaba evadir un disco duro. Hombre, no sabemos si la chica allí amablemente dijo: hoy viene la Guardia Civil, me voy a llevar esto que he encontrado. O lo más probable es que Ábalos, el que dice colaborar con la UCO, le diera el disco duro para evitarlo. Fue precintado y ya está en posesión de la unidad operativa. Ábalos miente en todo. No nos extraña que se ponga nervioso. Hablaremos de él un poquito más adelante también. Y los que están de los nervios son los socios, y eso les lleva obviamente a radicalizarse. Junts, que ha sido muy lamentable, el señor Turull, que debería estar todavía en la cárcel, pues ha aparecido en la Moncloa hoy en una reunión que no estaba marcada en la agenda, diciendo lo de siempre, que hay que pedir más cosas, todos los impuestos. Bueno, ahora toca. Oiga, ya que nos pone nerviosos, pedimos todos. Podemos, no se fía nadie de ellos. Junts dice que no haya cuestión de confianza. Sumar ya no habla, dice que sí hay financiación ilegal. Y estamos a las puertas. PNV, Bildu, todos empiezan a darse cuenta de que esto puede ser un capítulo acabado, y el tema es cuándo hay que saltar. Mientras el gobierno propone el día 9 de julio y se queda solo, con bronca incluida en el Congreso, mientras el PP propone el próximo jueves, o sea, mañana. Y aquí hay las dudas de si los socios van a apostar por una cosa u otra. Será un primer paso. Sánchez ha dedicado a escribir otra carta donde habla de una operación de demolición moral. No, o sea, Pedro, coño, no, esto no es una operación de demolición moral, por Dios. Esto es un operativo para eliminar a los chorizos que querían destruir la democracia, punto. Y ahí está incluido ese aparato, esa organización criminal que tenéis montada paralela al gobierno desde el Partido Socialista. La ministra portavoz Alegría le ha preguntado si habría más corruptos, que no lo sabe. En fin, esta señora, recuerden que los paradores tampoco sabía nada, mientras salen elementos pernicivos obviamente del PSOE para intentar sobre las ruinas, intentar configurarse como alguien de referencia. Hablamos de Lastra, esa que es incapaz de ganar unas elecciones ni en su pueblo, que dice que Cerdán me hizo una operación de acoso y derribo cuando estaba embarazada. Y lo hice ahora. Qué valientes son, ¿eh? Cuando está el cadáver humeante, salen a restregarse.
cuando los echan, se callen a ver si les caía un cargo. Son personajes todos vergonzosos y lamentables. Dimite el número 3 de Montero, por cierto, tras saberse que le pagaban, entre otros, 100.000 euros, eso es lo que denunció un empresario, por mordidas para arreglar sus empresas. El Times habla de la dimisión de Sánchez, la humillación que nosotros hemos dicho que había que llegar a ella, le llaman Don Teflón. El PP empieza a hacer cosas, algunas, poquitas, tampoco se crean inteligentes, señala Paje tras la imputación por prevaricación de un diputado de Albacete, y eso es una buena línea porque eso demuestra de que en el PP empieza alguien a entender que lo que hay que destruir es todo el PSOE. Y Paje, que es la opción que algunos valoran en caso de un adelanto electoral porque todo se precipite, podría mantener los 70-80 diputados y hay que ir a por él y meterlo dentro de ese grupo de chorizos. Y acabaremos repasando pues a Ábalos. El lunes declara, cuando dice que sin los documentos no sabe muy bien qué decir, está en momento de dudas, pero Ábalos está en un momento excepcionalmente tenso. No solo por su expulsión del partido, aunque como hemos comentado hoy en Madrid, pues oiga, le puede expulsar al partido y puede seguir manteniendo un pacto, porque pues, seamos sinceros, para ellos el partido es lo de menos. Por cierto, ha dicho el señor Pachi López en ese alarde de sus normalidades, que nos acostumbra a decir cada vez que abre la boca, que estos no eran socialistas, en referencia a Ábalos y Cerdán, que los puteros no son socialistas. En fin, Pachi López se va a tener que comer sus palabras. Y Ábalos está al límite y habrá que ver hasta dónde llega el lunes. Muy nervioso con lo que se ha constatado hoy de que mintió a todo el mundo tras el registro. Parece que Ábalos está totalmente desacreditado y empieza a tener pocas respuestas a todo lo que se le viene encima. Quizá Torrente Ábalos no es el más listo. Por cierto, un detalle que supongo algunos se han dado cuenta. ¿Se han dado cuenta quién no está hablando todos estos días? Alguien que tiene incontinencia verbal, que es el señor Óscar Puente. Pregúntense por qué Óscar Puente en este momento está desaparecido. Va haciendo sus tweets estúpidos, pero está desaparecido, aparte de que esté de baja, ha estado de baja todos estos días anteriores, si bien que ha dicho chorradas, pero está claro que alguno está empezando a posicionarse por si cae el presidente. Y en esta bunkerización del gobierno, y empezamos ya, pues está claro que llega un momento en que los frentes avanzan y te plantas delante de la puerta, a las puertas, digamos, de la ciudad, a las puertas de Berlín en aquel caso, y es cuando la desesperación empieza a notarse cada vez más, porque lo que era evidente los últimos días, pues empieza a ser palpable. Se empiezan a dar cuenta algunos de que esto ya no va en coña, que esto puede ser el fin de Sánchez, y que el problema es que esa deriva de Sánchez puede llevar al fin del Partido Socialista. Algunos, como hemos comentado estos días, empiezan a vislumbrar que además con un poco de suerte, pues quizá nos llevamos por delante a Sumar y alguno más, que siguen sin darse cuenta de la gravedad extrema. Y las puertas de la conquista, digamos, de la caída del búnker, empiezan cuando el presidente habla de que no hay financiación ilegal y pone en ese límite un poco la situación extrema. Porque, hombre, sabemos que es imposible creerse a Sánchez porque es un ser que vive en la mentira continua. Hasta hay rumores de que sí que había comido. Imagínense que le hayan traído un catering. Pero lo cierto es que si validamos, que es un ejercicio muy complicado, que sus palabras fueran sinceras, hay algo obvio y notorio, que sí que puso la mano porque no había financiación ilegal del partido. Con lo cual, él mismo ha marcado lo que él mismo, aunque lo negará, no podrá aceptar. Y al vincular el partido con su persona es lo que el partido no podrá aceptar para mantenerlo en el cargo. ¿Y qué es lo que se está investigando y puede estar a punto de salir en un nuevo informe de la UCO? Pues la financiación ilegal del PSOE a raíz de dinero proveniente de Venezuela.
Ya se filtró el informe de la UCO, recuerden aquellos mensajes con el tema de Guaidó, y ahora parece cada vez más evidente que además hay un nexo importante, que es el señor Zapatero, que también se habrán dado cuenta que no dice nada las últimas fechas. Zapatero, la financiación del PSOE, la confirmación de que hay una trama corrupta, una organización criminal desde hace muchos años. Cuenten de dónde viene Zapatero. Y la peligrosidad, y lo explicamos el otro día muy por encima, pero nos gusta volver a hacer hincapié en ciertas ideas, de valorar si esa trama, organización criminal, utilizó mecanismos compartimentados con algunos medios de comunicación para llegar al poder hace más de 15 años. Supongo muchos de ustedes saben por dónde estamos yendo, pero ojo a lo que puede salir, porque ustedes se imaginarán que si aquellas informaciones un poco dudosas que había hace años se confirmaran, los silencios, los usos de aquellos días horribles en este país, el PSOE no levantaría cabeza jamás de la vida, y habría que ir a su disolución. Y hemos dicho e insistimos, esto es un tema personal, esto es un tema donde se va a hacer sangre, donde se va a humillar y a exterminar al Partido Socialista. Y nada ha cambiado. Y la posición del presidente Sánchez cerrado en su búnker, pues encima hace que algunos sonrían ampliamente. Porque lo hace más divertido, vamos a decirlo así. Nosotros saben que nos gusta, y hoy nos lo han repetido, la calma y la tranquilidad. Sabemos que hay mucha gente que está nerviosa, obviamente, pero la calma y tranquilidad es la que debemos mantener nosotros. El resto, los malotes, que se dediquen a lo que saben, a mentir, a manipular. Y hoy se ha conocido, en el informe que hizo la UCO del registro del señor Ábalos, que Ábalos volvió a mentir. Parece que es de la escuela de Sánchez, porque recuerden que dijo que él colaboró en el registro con la UCO, y se ha sabido que no, que está acompañado de una señorita de compañía. Tienen el catálogo, si alguien quiere pedir sus servicios, allí en varios medios digitales, que más que nada por si alguien tiene curiosidad, que en este mundo nunca se sabe. Y según parece, uno de los agentes observó que la señorita, 32 años, le gustan jóvenes al señor Ábalos, se guardaba algo entre las bragas. Vamos a ser no finos, sino vamos a decir lo que sucedió en la entrepierna, un disco duro, y se ve que al verlo la cachearon y lo pudieron recoger, guardar en el sobre precintado y entregar obviamente para su estudio. Recuerden que Ábalos dijo que había colaborado, que había ido todo fantástico. Obvió que había estado jugueteando toda la mañana. Recuerden que decía que tenía que ir al Parlamento. Este hombre es una máquina sexual. Algunos dicen que está lleno de Viagra hasta arriba, seguramente. Pero lo que está claro es que no para de seguir ese ritmo de vida, cuanto menos sorprendente. Se le encontraron hasta 34 dispositivos en el registro, que ustedes se imaginarán que aunque uno tenga 1, 2, 3 teléfonos, 1, 2, 3 ordenadores, pues, ¿qué quieren que les diga? Eso suma 5, 6, 7, 34 dispositivos. Ábalos está políticamente muerto, creo que eso no duda nadie, pero judicialmente está totalmente cadáver. Y por eso lo hemos dejado al final del programa, para intentar entender qué podrá hacer el lunes. Porque mientras llega ese día, los socios pues están de los nervios, y esa es una operación que también hemos comentado aquí, que era necesaria. No hay que vehicular todo al presidente Sánchez ni al Partido Socialista, sino aprovechar, ya que todo se está poniendo de una manera intensa, a atacar
a poner presión a los socios. Recuerden que el presidente del PP puede tirar una moción de censura. Hoy nos ha comentado, por cierto, el señor Marcos de Quinto, entendemos que es público, que una parte de la sociedad civil va a pedir 16 diputados al PP, 18 al PP, 18 a Vox, para que impulsen una candidatura de alguien de prestigio y presenten una moción de censura. Serían 36 y no comprometan, obviamente, la opción de que la pueda presentar ni Vox ni el PP. Bueno, Vox no puede por número, ni el PP en un futuro inmediato. Vamos a ver si eso funciona. Es una idea original, eso no lo vamos a negar. Pero la cuestión es que Junts, en esa reunión sorprendente, el señor Turull, que debería estar en la cárcel, ha ido a la Moncloa, no estaba en la agenda y ha dicho al presidente que no hay que presentar la cuestión de confianza. Y aquí viene lo divertido, ¿no? Nosotros no le diremos que vamos a votar, pero no se fíe de Podemos. Mientras Sumar, que tampoco se fía de Podemos, no acaba de concretar hasta dónde quiere llegar, porque lo que existe obviamente en Sumar ya es pánico a unas elecciones, porque saben que se van a quedar todos sin trabajo. Hablan del límite de la financiación ilegal, lo cual, insistimos, nos pone a las puertas del asalto definitivo al gobierno y a la Moncloa. Porque ese asalto puede llegar en forma de un informe de la UCO, donde se confirmara que hay financiación ilegal del PSOE. ¿Qué respuesta daría en ese momento Sánchez? ¿Que no ha comido? ¿Que no ha desayunado? ¿Que no ha cenado? ¿O que es simple y llanamente un psicópata mentiroso que ya no sabe qué inventarse? Y a todo eso, PNV y Bildu estaban haciendo ese juego extraño de que ellos se juegan lo que realmente les interesa, que es el País Vasco, donde sobre todo el PNV pues tiene una serie de chanchullos que algún día habrá que empezar a explicar, y donde la realidad nos indica que están jugando hasta el límite, pudiendo llegar a quemarse. Porque al final lo de la oposición, los socios de gobierno que decíamos, pueden radicalizar el mensaje, pedir lo que sea, Sánchez le va a dar todo. Pero ojo a que se quemen, porque si se queman, algunos habrán pensado que han ganado mucho más de lo previsto y otros no van a tener opción de recuperarse. Es un juego complejo, donde además empieza a haber pequeños obstáculos que son interesantes. El gobierno y la señora Armengol dicen que el primer día hábil para dar las explicaciones del señor Sánchez sería el día 9 de julio, habilitando julio, mientras que el PP quiere que se haga este jueves. Y va a ser una decisión que se va a tomar en breve con los socios, que vamos a ver hasta dónde van a apretar a Sánchez, porque hay una cosa también que ustedes imaginarán que es evidente. Si Sánchez es una hermanita de la calidad y es el tío más honrado del mundo, ¿por qué no lo explica el jueves, no? Si ustedes no han hecho nada, ¿qué problema tienen en explicar las cosas? Pero Sánchez es consciente de que desde ese debate pueden salir cosas que luego lo dejen totalmente cao, incluso antes de acabar la semana. Cuando se llega a las puertas de la ciudad en un asalto tan contundente como este, al presidente solo le queda un milagro. Él debe pensar que escribiendo una carta a sus militantes, donde habla de una operación de demolición moral. Miren, cuando alguien habla de moral, y lo hemos dicho en muchas ocasiones en referencia al partido de Podemos, por ejemplo, que llegó alzando la moral como elemento fundamental, pues tiene un problema. Porque miren, la moral cada uno tendrá la suya, ustedes tendrán la suya, nosotros la nuestra, puede coincidir en algún punto, en otros no puede coincidir, pero tú no gobiernas atendiendo a la moral. En regímenes radicales, islamistas, por ejemplo, sí, que saben que funciona la moral como forma de justicia ordinaria, pero aquí funcionan las leyes. Cuando Sánchez tiene que recurrir a hablar de una operación de demolición moral, lo que está diciendo es que ha perdido la total confianza en la justicia, más que nada porque no la ha podido manipular, aunque sigue intentándolo con esa huelga que le van a montar los jueces, y porque realmente ha perdido toda orientación en el momento actual. Sánchez está desorientado,
Sánchez está solo y desnudo, y Sánchez, cada movimiento que hace es ridículo. Se autohumilla constantemente. Creemos algunos que ni se mira ya en el espejo, para que vean hasta dónde llega el tema. Y su equipo pues tampoco tiene muy claro qué debe decir. Yo le he pasado en el Consejo de Ministros a la portavoz, la señora Alegría, que a la pregunta si habría más corruptos, incluyendo ministros, ha dicho que no lo sabe. Perdón, que no lo sabe. Recuerden que hace unas semanas todo era fango, todo era ultraderecha, ahora ya no lo saben. Se les ha hundido el discurso, se les ha hundido el relato, se les ha hundido todo. Y además se les ha hundido y van sumando situaciones extrañas. Ha dimitido el número 3 de Montero, que en principio nada que ver con todo este tema porque ahora parece lucro personal y va cobrando sobres de empresarios, información que ha aparecido en el debate, que allí sí que hacen investigación, y donde aparece claramente un enriquecimiento del personaje. Ella lo niega, en fin, debe haberse ido de vacaciones este señor y por eso ha dimitido. Recuerden que esta señora, la Chiqui, que en las encuestas la hunden totalmente en Andalucía, pues decía que lo de la corrupción no era tal corrupción, que a lo mejor estaban engañando a los empresarios. No sé si escucharon el argumento ridículo. Venía a decir, porque eso puede dar por una línea de negocio para todos ustedes, Cojan mañana el boletín oficial donde salen las contrataciones públicas, envíen una carta a todos y les dicen que van a hacer gestiones para que les den el próximo contrato. Y se van de aquí unos meses al boletín y dicen, mira, a este le han dado el contrato, pídanles un 5%, que es la teoría de la señora, aunque no hagan nada, de la señora Montero, que estos simplemente les dijeron que iban a hacer cosas, no las hacían y casualmente ganaron porque eran los mejores, claro. Y chiqui, nos chupamos los dedos y somos maravillosos. Hay que intentar entender que si el presidente es un psicópata de libro, se ha rodeado de analfabetos y de gente con limitados recursos intelectuales. Y son los que están y los que ya no están, porque tenemos el caso de Lastra, recuerden, la superlicenciada, que no acabó prácticamente ni el EGB, que dice que ahora que Cerdán me hizo una operación de acoso y derribo. Y dices, señorita Lastra, cuando está embarazada, aparte matizado, pues muy triste, pero ¿por qué no lo dijo en aquel momento? ¿No eran ustedes ese partido el que decía que había que denunciar, que había que ser valiente, los puntos no sé qué, para denunciar los acosos y tal? ¿O es mejor no decir nada a ver si me cae un carguito, como le cayó? Esa es la sensación, que son cobardes y miserables y que solo son capaces de enfrentarse a los muertos. Por eso nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que unas cosas que vamos a ver más divertida es si Sánchez es fulminado, ¿cuántos socialistas, y ya verán que Pachi López va a ser uno, van a decir que ya lo sabían, que ellos luchaban desde la eternidad? Y eso lo que nos está diciendo es que el Partido Socialista es una mafia que debe ser aniquilada. Y no solo se dice ya desde aquí, sino el Times, el diario británico, dice que ha de dimitir Sánchez en esa continua humillación internacional del presidente, le llama Don Teflón, y donde parece y denota con claridad que esto no va a ningún lugar positivo. Y hay que insistir. Uno puede centrarse en Sánchez, pero lo que hay que ver es la organización criminal que está encarnando el Partido Socialista y todos aquellos socios que quieran juntarse con ellos. Y en ese aspecto el PP ha hecho un movimiento interesante porque, no sé si conocen que ha sido imputado por prevaricación un diputado de Albacete, un tal Sáenz, no lo sé exactamente, y el PP, aparte de cargar contra él, ha cargado contra Paje, en un buen argumento, señalando que esto es la corrupción habitual de todo el Partido Socialista. Y así hay que trabajar. Porque
Lo que no vale, y lo hemos dicho todos estos días, y lo mejor que le podría pasar al Partido Socialista, y a lo mejor a algunos les sorprende, es que se convocaran elecciones. Porque algunos ya tienen descontado que se pueden dar una hostia, pero dicen, oye, mira, si le cargamos los muertos a Sánchez, subimos Paje, que ha estado haciendo un poco el tiriridero estos días, a lo mejor nos quedamos en 70, 80, oye, y de aquí unos años, con los mismos, obviamente, los mismos chorizos, corruptos, puteros, pues podemos intentar asaltar el poder, quizá 4 o 8 años, la alternancia. Y hay que ser muy claro, hay que exterminar ese virus ya. Por eso el operativo es claro y contundente, no solo contra la figura de Sánchez, sino contra todo el Partido Socialista que está intentando destruir el Estado democrático de este país. Y hay que decirlo con todas las palabras. Y para llegar a eso, oiga, pues tenemos al señor Ábalos al límite. Porque aquí saben que hemos comentado desde el primer momento que el señor Aldama tiene información, pero en general, pues es del señor Ábalos. Alguna, quizá el señor Cerdán, y muy en derivado del señor Sánchez. El señor Koldo tiene información directa de Cerdán porque dependía de él, sobre todo la anterior de la época navarra, y del señor Ábalos. Aunque esta la haya intentado borrar, ya hemos dicho que Koldo es un tío listo, pero no es inteligente, es decir, sabe que ha de curarse las espaldas, pero coño, desconoce que si borra el disco duro y no borra la nube, pues las pruebas quedan ahí. Koldo, coño, que hay que ser un poco más espabilado. Y obviamente tiene hasta donde tiene Koldo, tiene conversaciones de Santos Cerdán, donde explica los acuerdos del presidente, pero van de boca de terceros, de Santos Cerdán en este caso, que tampoco es el tío más listo del búnker, vamos a decirlo así. Y nos quedan dos personajes, que son Ábalos, que conoce todo como secretario de organización, y nos puede explicar unas historias súper divertidas. No hablo de los de las putas, que también a lo mejor nos explica que es un macho alfa, follador nato, y Santos Cerdán, que obviamente sería el de la fase B, de la parte de las negociaciones con el independentismo y todas esas historias. Cualquiera de los dos nos vale, porque cualquiera de los dos habla, y de parte, directamente con Sánchez. Claro, ahora mismo nosotros insistimos que el acuerdo entre el presidente Sánchez y sus lugartenientes es que vamos a intentar solucionaros las cosas. Parte obviamente del concepto de que Sánchez siga siendo presidente, de ahí que no se atreve a convocar elecciones porque sabe que las perdería. Ni cuestión de confianza, pues sabe que las perdería, y fijo, no se atreve con la moción de censura. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. La cuestión clave es que cuando arrimas tanto a la perdición a Ábalos, confirmando que miente, todas las pruebas, todos los audios, ¿qué le estás dejando a Ábalos? Si además el partido lo abandona, que eso puede ser una estrategia, no lo vamos a negar, Ábalos se queda a los pies de los caballos. Y Ábalos el lunes tiene una declaración. Y les confieso que nosotros no tenemos ni idea de qué dirá. Sí que es cierto que para que la declaración pueda servir de atenuante, ha de aportar datos nuevos. No vale que diga que lo que dice Aldama está bien, no, eso ya lo sabemos. Para eso él ha firmado un acuerdo. Tienes tú que aportar datos, y está claro que si vas a aportar datos de Santos Cerdán a nadie le va a interesar nada, porque ya hay suficientes para empapelarlo durante años. Si quieres un acuerdo, Ábalos, habla del número 1. Y fíjense que se vuelve a combinar declaraciones explosivas de Ábalos y Koldo el lunes con informes de la UCO en preparación, con datos extraídos de Ábalos el otro día y de Koldo, y veremos si en breve de Santos Cerdán. Con lo cual pones en la situación del brete, esa situación donde Sánchez parece
que se confirmará ha mentido, lo cual por cierto no es ninguna novedad, pero donde está claro que los socios de gobierno van a tener muy difícil mantener al presidente. Y en ese momento, ¿qué debe pasar? Moción de censura, esa opción que ha comentado hoy en el conferencia coloquio el señor Marcos Quinto en una intervención breve. ¿Qué debe pasar? ¿Esperar que los socios, que creemos que es positivo, se humillen y llamen al PP? ¿Fiarse el PP de esta gentuza? Porque claro, puede decir Junts o PNV, no, este presidente no puede más, y llegar el día de la moción y no votar a favor de la moción, porque estos son capaces de todo. Hay que estar muy al límite de qué se puede llegar. Con lo cual, la clave han sido los informes de la UCO. Pues la clave es mantener algo que a veces, ayer lo comentamos con el tema de los medios, algunos no acaban de entender, que cuando estás en momentos muy elevados de tensión, lo más importante no es precipitarse, es la paciencia. Paciencia, oiga, que ya tienen todos los datos para el informe de la UCO, que el lunes viene Ábalos, que seguramente en las próximas horas van a salir nuevos datos, que el presidente sigue totalmente desconectado con la realidad y que además esa paciencia que hay que tener en el lado del presidente es humillación, sufrimiento y dolor. Porque al final, y perdón el ejemplo, esto es como la muerte. Oiga, si a ti te da un infarto, pues oye, una putada, obviamente, vamos a ponernos nosotros, da un infarto, pues una putada, mañana no hay programa y a tomar por culo. Esperemos que no pase, y si pasa, Dios mío, no lo vaticinemos. Pero claro, si tú te estás muriendo lentamente, viendo que desapareces hora tras hora, pues acaba siendo mucho más duro. Y es lo que se quiere con el presidente, ya lo hemos dicho. Se está uno ensañando con él. Y algunos pensamos que no solo es positivo, sino es necesario. Porque cuando se juega con la democracia, no se puede permitir ciertos juegos. El presidente se ha excedido en su cometido y lentamente vamos a seguir viendo cómo se hunde en el fango hasta que un día podamos pisar su cabeza y quede bajo el agua. Y esto parece cada vez va a ser más rápido de lo previsible. Saben que no nos gusta poner fechas, pero hay que empezar a valorar que esto puede ser hasta inmediato. Porque ahora mismo un informe de la UCO que vinculara el tema de Venezuela con Zapatero y con la financiación del PSOE, aunque fueran 2 líneas, sería el fin del presidente. Y aquí sí que decimos una cosa. El PSOE tendría poco margen de maniobra en una situación como esta. Habrá que estar pendiente, nosotros vamos a estar pendientes. Insistimos, agradecer a todos los que han venido hoy a Madrid, agradecer a toda la gente del equipo, a Elías, que también ha estado, aunque nuestro público, a Pablo, obviamente, a Marcos de Quinto, a toda la gente que ha estado, a Vero, Cristina, Ciro, Juan Luis, a todos su presencia ya. Creo que no me he olvidado a nadie, pero soy un puñetero desastre en estas cosas. Nos vamos a emplazar a mañana con la calma y la tranquilidad y que los otros se sientan presionados. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.